Bienvenidos a este curso de educación comparada. Mi nombre es Héctor Miguel Anaya Rocha y durante este curso estaré encargado de la presentación de los temas que veremos. En esta ocasión veremos una introducción a lo que es la educación comparada. Por lo tanto, esta clase se verá dividida en 4 temas, que es la educación comparada, orígenes e historia de la educación comparada, etapas del análisis comparativo e instituciones alrededor del mundo encargadas de educación comparada. ¿Qué es la educación comparada? Se define a la educación comparada como la ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos, esto valiéndose del método comparativo, aplicado científicamente y acomodado a la naturaleza de dichos problemas, en general y de cada rama de ellos en particular. La misión de la educación comparada es la de impulsar el progreso de las sociedades. Por ello toma mucho en cuenta lo que son el contexto social en el que se desarrolla cada uno de estos sistemas educativos. No tiene simplemente como objetivo el observar diferencias y similitudes entre sistemas educativos, sino el cómo mejorar el sistema educativo actual de pues el país en el que se encuentra. En cuanto a los orígenes de la educación comparada, esta nace alrededor de los siglos XVIII-XIX, similar o por los mismos años en los que aparecerían el derecho comparado, anatomía comparada, literatura comparada e historia comparada de las religiones. Todas estas disciplinas coinciden en un punto y es en el definirse a la aplicación del método comparativo en sus respectivos dominios. En lo que se refiere a la historia de la educación comparada, esta podría dividirse en 3 etapas, lo que sería la etapa del empréstito, la etapa del pronóstico y la etapa analítica. A la etapa del empréstito, a principios del siglo XIX, en 1817, Marc-Antoine Julien de París publicó una serie de artículos que serían por ponerlo de alguna manera, descubiertos y revalorizados por Pere Rosello Blanc casi después de un siglo de su publicación. Para Julien, la educación se compone, como cualquier otra arte o ciencia, de hechos y observaciones. Por eso, para él se miraba como una necesidad, al igual que se hacía en otras ramas del saber, catalogar hechos y observaciones de manera que se facilitara la juxtaposición y comparación de estos principios y reglas exactas. En la etapa de pronóstico encontramos entre sus expositores a Michael Ernest Sadler. Sadler defendía que la disciplina de los estudios comparados era en sí una ciencia propiamente dicha. Le asigna por objeto de estudio los contenidos pedagógicos de distintos países y él, entre otros autores, cree que por medio de eso se es capaz de predecir el porvenir educacional de un país y el éxito o fracaso de las reformas educativas que estos países emprendan. En la tercera etapa, llamada por George Faraday la etapa analítica, refleja un tanto lo que es el estilo positivista de la ciencia contemporánea. Para Faraday, Rosello y King, mm, aquellos factores que Sadler proponía y veneraba de la educación comparada son puestos de cierta manera como mitos. Para desmitizar la educación comparada, George Faraday
reemplaza los factores por la problemática hermenéutica, es decir, no tomar simplemente en cuenta los factores o características teóricos, sino también los factores prácticos que proyecta sobre las investigaciones comparadas las ciencias sociales. Ahora pasaremos a lo que son las etapas del análisis comparativo. El análisis comparativo se divide en lo que son 4 etapas. Estas serían descripción, interpretación, juxtaposición y comparación. La descripción busca el conocimiento amplio de lo que se piensa o se planea comparar. Es en este punto donde se organizan los datos y se recopila la información más importante para la realización de esta, este análisis. La interpretación es la etapa en la que se detectan los errores y se realizan las correcciones. Eh, Se comprenden los factores que intervienen y se toman en cuenta junto a todos los datos que ya se tienen. La juxtaposición es en donde en sí ya se empieza con lo que se llamaría comparación. En este punto se estudian simultáneamente aspectos distintos para establecer un marco de comparación. Uh, es aquí donde se obtiene la información de ambos instituciones o sistemas educativos que se planea comparar, por ejemplo. Se contrasta uno con el otro para llegar así ya a lo que es más una comparación más concisa. La cuarta etapa y final es en sí la comparación. En esta etapa se evalúa y se da una síntesis de lo que se encontró en ese análisis. Es de cierta forma el resultado ya del proceso de comparación. Se fará lo fundamental de lo occidental. Finalmente hablaremos de algunas instituciones relacionadas a la educación comparativa o educación comparada alrededor del mundo. Para empezar, hablaremos de SOMEC, la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. El objetivo de SOMEC es el promover el estudio de la educación comparada, ya sea educación comparada a nivel internacional, nacional, y elevar el estatus académico de este campo, así como utilizar la educación comparada para coadyuvar a la solución de mayores problemas de la educación. Algunas otras instituciones alrededor del mundo sería SEEC o Sociedad Española de Educación Comparada, SAESE, Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, y WCCES o Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada por sus siglas en inglés. Esta última, una de sus características más fundamentales es la realización de un congreso cada 3 años, donde se citan a investigadores, especialistas, administrativos del área de educación y se da un intercambio de datos e información y discusiones entre sus contrapartes de distintas partes del mundo. En síntesis, la educación comparada es una disciplina o una ciencia que busca la mejora de la educación. Esto mediante la comparación o análisis comparativo de diferentes sistemas educativos, ya sea cercanos al sistema que se busca mejorar o lejanos. Se tiene mucha importancia lo que es el contexto. La educación comparada no busca simplemente aplicar un sistema educativo de otro país en un país tal y como se usa. Se hacen comparaciones, se compara el contexto en el que se desarrollan, qué es lo que influye,
cuáles son las influencias que llevan a un sistema educativo a funcionar o no funcionar. Bueno, por mi parte es todo. Nos estaríamos viendo en otras clases. Si hay alguna duda, pueden contactarme a mi correo electrónico que aparece en pantalla. Que tengan suerte, jóvenes.